Se estima que más de 38.000 uruguayos padecerán secuelas de COVID-19 luego de transitar la enfermedad. Entre los síntomas se encuentra la dificultad para respirar, la pérdida de movilidad y cansancio. Quien estuvo trabajando en estos temas es nuestra compañera Lucía Betancur, a quien ya le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rosario, Miguel, para todos los televidentes también, exactamente porque más de un año y medio después del inicio de la pandemia por coronavirus, sigue dejando, por supuesto, sus secuelas, por más que estemos en un relativo control, según sostienen las autoridades sanitarias. Y estas secuelas se siguen arrastrando, van a continuar al menos por el corto plazo presente entre nosotros, como vamos a compartir a continuación con los siguientes datos. Desde el 13 de marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia en nuestro país, se registraron 388.000 casos de personas contagiadas por coronavirus, de las que 6.049 fallecieron, y lo que actualmente hay pacientes recuperados son 380.478. Las autoridades sanitarias, en base a informes internacionales, estiman que un 10% de los pacientes en Uruguay padecerán secuelas de esta enfermedad, es decir, unas 38.000 personas padecerán efectivamente secuelas, al menos en el corto plazo, aunque los cálculos estiman que podrían ser entre 40.000 y 60.000 los pacientes que efectivamente tendrán, por ejemplo, fatiga, cansancio, ansiedad y síntomas de depresión para continuar efectivamente con el tránsito de esta enfermedad. Durante los primeros 6 meses del año hubo 100 de estas consultas en los centros de salud de nuestro país, pero a ciencia cierta no se sabe efectivamente cuántos finalmente consultaron por estas secuelas tras haber cursado el coronavirus o lo que se conoce como post-COVID o COVID prolongado. Y aunque en parte lo dijiste, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es el post-COVID? Bien, lo que se entiende como COVID prolongado, post-COVID, son los síntomas que transcurren luego de haber transcurrido la enfermedad ciertamente, es decir, se resuelve esta enfermedad en las primeras 4 semanas, pero luego ciertos síntomas continuarán. Según la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay, la define como el periodo en el que persisten o aparecen síntomas y que transcurren a partir de la 4ª semana de haber sido infectada con esta enfermedad y que no se puede explicar con un diagnóstico alternativo a que no sea COVID-19, que es el que transcurre en el primer mes de la enfermedad. Dentro de este periodo se distinguen 2 etapas de la enfermedad, una que va de la semana 4 a la 12 y es lo que se llama COVID subagudo o sintomático en curso, y luego uno que va más allá de las 12 semanas y se puede extender durante varios meses, que también es conocido como el síndrome post-COVID, que es lo que traemos en esta instancia. Este síndrome afecta particularmente a las personas o mayormente a las que estuvieron hospitalizadas, pero también hay casos en que tuvieron síntomas leves que también se ven afectados. Las primeras guías sobre post-COVID fueron publicadas en diciembre del año pasado en Londres y a partir de allí se comenzó a ahondar sobre este tema, pero hasta ahora no hay un término específico sobre qué es en particular el post-COVID, ya que continuamente se siguen actualizando estas guías informativas con esta información. Dimos algún avance de cuáles son los síntomas, pero en detalle, ¿cómo se describen? Bien, vamos a compartir a continuación cuáles son los síntomas: el cansancio o fatiga, la dificultad para pensar o concentrarse, a veces denominada la neblina mental, dolor de cabeza, pérdida del gusto o el olfato, mareos al ponerse de pie, el corazón que late muy rápido o muy fuerte, conocido como las palpitaciones, también el dolor en el pecho, dificultad para respirar o falta de aire, tos, dolor muscular o en las articulaciones, y la depresión o ansiedad también asociado con síntomas de fiebre. Estos síntomas podrían entonces continuar, como decíamos, luego de transcurrir la enfermedad, pero pueden empeorar al realizar, por ejemplo, actividades físicas o mentales, y pueden aparecer en cualquier paciente que hayan cursado la infección, incluso en niños y en adolescentes. Para ahondar un poco más sobre este tema, tuvimos la oportunidad de dialogar con el fisioterapeuta Pablo Bienpica, quien está al frente de una clínica Bienestar, que se encarga de darle atención, contención, tratamiento a las personas que tengan algunos de estos síntomas. Hemos recibido pacientes que, por ejemplo, salían del CTI, permanecían un tiempo en la institución mutual o hospitalaria que lo atendía, y después, antes de volver a su domicilio, habían quedado acá en el área de internación. Entonces teníamos una internación corta de 15, 20 días, un mes o hasta 2 meses.
Y posteriormente de eso, el paciente ya podía seguir con nosotros en forma ambulatoria. Y el otro paciente que tenemos no es ese, sino es el paciente que pasó su COVID o en domicilio o incluso ha estado internado, pero no con tanta gravedad, pero que ha quedado con sintomatología después de esos 4 meses. El virus lo que nos da es una acción inflamatoria. Pero a diferencia de otros, esta inflamación es general. O sea, por eso es que estos pacientes tienen tantos síntomas diferentes. Entonces, dentro de la esfera estructural, te comenté esto, pero no debemos dejar de tener en cuenta que la esfera emocional también le da mucha dificultad a estos pacientes. Saber que, aunque llevó un tiempo, estas patologías nos van a llevar un tiempo más prudencial del que nosotros pensábamos. Uno cuando está con una gripe estándar, es capaz que en 10 días, 15 días ya se siente muy bien. Bueno, esta no es una gripe, pero es una infección respiratoria y viral que lleva mucho tiempo. Incluso en algunos casos va a llevar 6 meses o 1 año. Bien, ¿y qué sucede en salud pública? Porque el Banco de Seguros del Estado junto a ASE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, atendió desde abril a más de 100 pacientes con estos síntomas que tuvieron un promedio de internación en el hospital del Banco de Seguros de unos 21 días. Y esto nos explicaba el subgerente del Banco de Seguros, Fernando Repeto. Los pacientes venían con muchas dificultades, luego de 60 o 90 días de CTI, con muchas dificultades desde el punto de vista respiratorio, ventilatorio, con dificultades en la movilidad, en la movilización, no podían comer, no podían movilizarse, no podían hacer sus tareas diarias, con pérdida de masa muscular, con escaras, con úlceras, y bueno, se hacía un tratamiento completo y hemos tenido pasaron por el servicio más de 100 pacientes, con un promedio de estadía de unos 21 días, donde aproximadamente un 50% de hombres y 50% de mujeres, y luego del tratamiento todos los pacientes ya fueron dados de alta caminando en forma voluntaria, sin necesidad de asistencia, respirando en forma normal, sin necesidad de oxígeno o ser dependiente de oxígeno. Las secuelas más evidentes son a nivel respiratorio, con dificultades a nivel ventilatorio, respiratorio, con problemas de neumonitis y de fibrosis a nivel pulmonar, problemas musculares, ni que hablar, todos los problemas de salud mental. Ahora nuevamente están apareciendo secuelas gástricas y también dificultades desde el punto de vista metabólico en algunos aspectos que también se están empezando a ver. En ese sanatorio que compartíamos en imágenes, cada paciente recibía allí un tratamiento específico y con un equipo multidisciplinario para atender cada caso en particular, y que incluía, entre otras cosas, fisioterapia y también ejercicios respiratorios. Actualmente, ante la baja de los contagios, el hospital dejó de recibir a este tipo de pacientes para continuar con su tratamiento, y ya que para ocupar estas 200 camas que tiene actualmente el sanatorio, ahora pasaron a atenderse estos pacientes tanto en el Hospital Español como en el INOT, que está recibiendo ahora a estos pacientes con estas secuelas. Repeto, el médico nos compartió además el ejemplo de una mujer que fue madre y que debió quedar allí internada mientras su hijo quedó en otro centro asistencial. Se conforma un equipo con intensivista, neumólogo, internista, cirujano plástico, fisiatra, licenciados en fisioterapia, toda la parte de salud mental, psiquiatras, psicólogos. O sea que se brindó un servicio integral y multidisciplinario donde a cada paciente se le aplicaba un tratamiento específico porque se hacía un round clínico de acuerdo a las necesidades y con eso se ejecutaba luego un tratamiento específico. Hubo personas jóvenes, hubo pacientes internados de 20 y pocos años, 20 y pico de años, incluso hubo una paciente que estaba embarazada, que tuvo a su hijo y en el hospital de clínicas, se internó en el Banco de Seguros, fue al hospital de clínica, tuvo a su hijo, el hijo quedó en incubadora y la paciente volvió al Banco de Seguros a continuar con la rehabilitación. Los funcionarios incluso hicieron una colecta para comprar una máquina sacaleche y le enviaban la leche de la madre todos los días al bebé al hospital de clínica.
¿Se reúnen de alguna forma los pacientes? Digo, ¿en qué están los pacientes? Estos que ya saben que tuvieron este post-COVID. Bueno, precisamente se creó una organización, que es la Organización para Pacientes que Tuvieron COVID, y de esta forma están analizando cómo a cada uno lo ha impactado, cuál es el panorama que se puede hacer de esta enfermedad en nuestro país y cómo impacta en particular en la vida cotidiana. Para eso están elaborando y ya está circulando una encuesta para todos aquellos que quieran entonces responderles quienes hayan tenido el COVID-19. Este trabajo además se va a sumar el que está realizando actualmente el Hospital de Clínicas para hacer un seguimiento, un programa de seguimiento de aquellos pacientes que efectivamente tuvieron el COVID-19. Y precisamente el presidente de la asociación de esta organización de pacientes ex-COVID, Alfredo Toledo, nos comentaba que la mayoría de los pacientes que se acercan lo hacen por una dificultad de reintegrarse a sus tareas laborales, a poder entonces cumplir con las 8 horas laborales, y es por esta razón que le transmiten este planteo, esta preocupación al Ministerio de Trabajo. Son notorias los problemas respiratorios, las dificultades respiratorias, se sigue con un cansancio importante, con dificultades para el sueño, se trastoca el sueño. Y hay algo que a veces no parecía tan importante, pero que resultó así serlo, que son los trastornos emotivos. Hay una sensibilidad muy especial de aquel que ha tenido el COVID y una reacción a veces con un llanto fácil. En otros casos te cuentan y te comentan que tienen crisis de pánico. Es una enfermedad de la cual todavía se conoce muy poco, que tiene muchos misterios, que de repente encontramos una persona joven que no ha tenido sintomatología y que se contacta porque si bien el transcurso de la enfermedad lo hizo sin síntomas, comienza a tener cansancio, comienza a tener sintomatología en el post-COVID, ¿no? Es muy variable. Fueron apareciendo elementos que hacen de la preocupación para aquella persona que tiene que reintegrarse al trabajo después de su enfermedad, y realmente le va a ser dificultoso. En algunos casos va a ser dificultoso cumplir con las 8 horas. Nos imaginamos que quien tiene una carga física importante en su tarea también va a ser dificultoso. Y pudimos dialogar con un paciente, Juan, que actualmente tiene 67 años y que transitó la enfermedad, estuvo internado varios días en CTI y luego permaneció con internación domiciliaria. Actualmente lleva ya más de 2 meses de tratamiento luego de haber transcurrido con esta enfermedad. Yo estuve 18 días internado, luego pasé a internación domiciliaria, donde no podía caminar, no podía hablar, no podía comer. Había descendido en masa muscular y peso, más de 20 kilos. Y así estuve casi 1 mes y medio internado en mi casa, no pudiendo hacer nada. Empezamos primero a enseñarme a respirar. Yo estaba respirando muy mal y fue el primer proceso que hicimos, y eso fue lo que me permitió, de alguna forma, el tema de hablar y el tema de comer. Otro proceso físico, en recomposición de masa muscular, que había tenido muchos problemas, que se había perdido, ¿verdad? Y bueno, increíblemente en este pequeño proceso de 2 meses, uno se siente realmente que me han apoyado en eso, y además lo siento y me siento muy feliz. Bien, precisamente con este testimonio, además, los médicos, los especialistas están recomendando que aquellos que tengan cualquier dolencia o que crean que lo que están sintiendo actualmente sea algún vestigio por el COVID-19, consulten, ya que es una enfermedad que en el corto plazo, como decíamos, va a continuar entre nosotros y va a seguir teniendo estas consecuencias. Por esa razón, ya sea en el ámbito público o privado, que busquen algún tipo de asesoramiento, de asistencia para mejorar su calidad de vida. Bien, Lucía, muchas gracias por el aporte. Hasta luego.